¿Qué pasaría si Estados Unidos perdiese su credibilidad o su legitimidad como emperador del mundo, como has dicho antes? ¿Quién no confía en Estados Unidos? Si hablamos que Estados Unidos es el principal superpoder hoy en día, el dólar es el escudo que le permite consolidarse como la principal potencia económica a nivel mundial. Es verdad que el contrapeso de China cada vez es mayor y es la única superpotencia capaz de hacer frente al dominio económico estadounidense en la actualidad. ¿Por qué nadie dice, oye, dame mi dinero? En primer lugar, las cifras de empleo mensuales en Estados Unidos se esperan por parte de los inversores para seguir confiando o no en la economía estadounidense. Con lo cual, el hecho de ser la principal economía del mundo tiene muchas ventajas, pero también tiene una supervisión mayor por parte de todos los organismos. ¿Qué significa tener esta deuda tan grande? Si vemos cuáles son los países más endeudados del mundo, resulta sorprendente que veamos que son los países más desarrollados a nivel mundial, liderados por Japón y por Estados Unidos. José María Alarcón Escribano. Eres experto en International Trade Finance, profesor en Relaciones Internacionales, y para entender mejor al mundo que nos rodea y las relaciones del poder, ¿qué son las sanciones y por qué funcionan? En primer lugar, gracias por la invitación a esta tertulia con vosotros, tanto Fritz Robben como Hugo. Estoy encantado de participar con vosotros y en esta sesión de Relaciones Internacionales empezamos por un aspecto que podemos considerar que forma parte del hard power, es decir, del poder duro. Es un tipo de instrumento que utilizan los estados para aplicar este poder duro para la supervivencia de su interés nacional, de su defensa nacional, y es muy utilizado junto con el ámbito militar y de la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque las sanciones económicas se utilizan para penalizar a determinados estados que no cumplen con determinados aspectos, bien sean políticos, económicos, comerciales, dentro del orden internacional tal cual está establecido. Recientemente hemos asistido a distintos tipos de sanciones. Hemos asistido a las sanciones por parte de la esfera occidental a Rusia tras la invasión ilegal de Ucrania y hemos visto cómo los principales bancos rusos han sido expulsados del sistema de información de pagos internacionales SWIFT. Recordemos, es un sistema de información interbancaria a nivel internacional. Han sido expulsados de este sistema, lo cual no quiere decir que los bancos rusos hayan buscado otros medios alternativos para realizar transacciones con otros países, como puede ser, por ejemplo, la República Popular China, Corea del Norte, República Islámica de Irán. Por tanto, las sanciones económicas son impuestas por todo el ordenamiento internacional tal y como lo concebimos, fundamentalmente Unión Europea y Estados Unidos, y luego otros estados como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, es decir, el mundo anglosajón también se incorpora, y adicionalmente Reino Unido, no nos olvidemos también de ellos, porque no forman parte de la Unión Europea tras su salida de la Unión en el Brexit. Por tanto, siempre hay que hablar ahora, cuando nos referimos a Europa, Unión Europea más uno, que este uno es el Reino Unido por su relevancia, no solo en la economía internacional, sino también en la política internacional. Por tanto, estas sanciones es una medida drástica que afecta también a los países sancionados a la hora de relacionarse. Pero como estamos en un mundo cada vez más globalizado, más interconectado, esto le ha permitido también a Rusia vincular sus materias primas, fundamentalmente petróleo, gas natural, tierras raras, minerales de todo tipo, y luego en el ámbito agrícola, tanto a nivel de exportación de trigo, cebada a otras partes del mundo, canalizar esas exportaciones a otros mercados muy diferentes del mercado occidental, tanto de Europa, más Reino Unido, como de Norteamérica. Esto también ha supuesto, estas sanciones económicas que ha sufrido Rusia, oportunidades para otros países. Por ejemplo, uno de los grandes
beneficiados a tal efecto ha sido Noruega. Noruega ha sido uno de los grandes beneficiados porque es un productor de petróleo. Un productor de petróleo que obtiene el petróleo en el Mar del Norte, prácticamente en sus aguas territoriales, lo cual permite, dada la proximidad geográfica con Alemania, convertirse en uno de sus principales proveedores y probablemente a un nivel de precio por barril más caro que el proporcionado por la propia Federación Rusa. Pero no solo a nivel de petróleo, también a nivel de fertilizantes. Rusia es uno de los principales productores de fertilizantes a nivel mundial, junto con otros países de Oriente Medio como Arabia Saudí, el propio Irán, Egipto, etcétera, etcétera. Es un principal productor de fertilizantes que ha sabido también tomar ventaja de estas sanciones que ha recibido Rusia para incrementar su cuota de mercado con países europeos, del norte de África y de Oriente Medio. Entonces, una sanción, ¿cómo es? O sea, ¿cómo? Porque claro, Rusia o otros países tienen su dinero y ¿qué significa que les sancione? ¿Qué realmente pasa detrás para que un país esté o sea, que esté perjudicado por esa situación? Claro, estas sanciones fundamentalmente se materializan en términos, por ejemplo, de balanza de pagos y concretamente de la balanza comercial. Se imponen una serie de sanciones para no operar con determinados países porque de lo contrario el país será sancionado, el país emisor de cualquier tipo de acuerdo comercial. Y hoy en día estamos en este mundo. Si, por ejemplo, Francia crea un acuerdo comercial Bilateral. con Irán sancionada, Estados Unidos o el país emisor de la sanción sancionaría a su vez a Francia. Exacto. Esto disuade al resto del mundo de comerciar con Irán, ¿verdad? Exacto. Y aquí, sobre todo, has comentado un tema importante, porque uno de los principales socios comerciales de Irán es Francia, dentro del mundo occidental. En ese caso hipotético, si ocurriera que Francia realizara operaciones directamente con Irán, también recibiría parte de sanciones directamente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que en la economía global tenemos tanto actores estatales, como cualquier estado soberano, pero también actores no estatales. Y cualquier actor no estatal, es decir, en este caso que nos ocupa, estaríamos hablando de compañías que operan a nivel mundial, empresas multinacionales, globales y locales, que es un término que en su día acuñó Akio Morita, el fundador de Sony Corporation. Think global, act local. Es decir, puedes pensar en global, pero tienes que actuar de forma local. En el momento que tú recibas una sanción económica, estás expuesto a que también tus actores no estatales pueden incumplir con esas sanciones desde el punto de vista que realicen algún tipo de transacción con estos países sobre los que pesan sanciones económicas. Automáticamente, hoy en día existe el riesgo reputacional que implica que el valor de cotización bursátil de esa compañía que se ve afectada por una transacción de un importe probablemente insignificante, inferior a el equivalente 3.000 euros o incluso por debajo de 1.000 euros, pueda tener una repercusión en bolsa que le haga perder cotización bursátil de más de 100 millones de euros en una misma sesión. Con lo cual estamos viendo que el impacto de no atenerse a estas sanciones económicas y tratar con países prohibidos, porque en el ámbito internacional y sobre todo en el financiero nos encontramos con países prohibidos, países sancionados y luego países restringidos. No quiere decir que no se pueda operar con ese tipo de países restringidos. Hay un determinado tipo de restricciones que hay que cumplir porque sí que se pueden realizar transacciones en alguna divisa. Por ejemplo, en la Unión Europea podemos hacer transacciones en euros con Cuba. No podemos asumir riesgo soberano de Cuba, pero se pueden realizar transacciones únicamente en euros, no en dólares estadounidenses. Con lo cual vemos que el ámbito de las sanciones pueden afectar tanto al Estado, a un actor estatal, como a los actores no estatales. Bien, es verdad que la repercusión, tanto a nivel mediático como a nivel
económico, comercial, cotización bursátil que tiene un actor no estatal es mucho más relevante que la que pueda tener un Estado, porque al fin y al cabo la diplomacia económica puede contribuir a subsanar ese, llamémoslo, error diplomático. Pero ¿qué países tienen realmente el poder de generar sanciones? Estados Unidos es la primera economía del mundo. A través del dólar, ¿verdad? Bueno, a través del dólar o a través del dólar porque realmente es el emperador del mundo. Si hablamos que Estados Unidos es el principal superpoder, la principal superpotencia a nivel mundial, hoy en día el dólar es el escudo que le permite consolidarse como la principal potencia económica a nivel mundial. Sabemos que la mayoría de las transacciones del comercio internacional están realizadas en dólares estadounidenses. Cuando negocian dos países, salvo que uno de las dos partes tenga un poder de negociación que predomine sobre el otro, se van a imponer los dólares estadounidenses como moneda, como divisa de la transacción, con lo cual Estados Unidos aplica esas transacciones, lo vemos en el caso cubano, que no se pueden realizar transacciones en dólares estadounidenses, pero también la propia economía estadounidense, aquellas empresas, aquellos conglomerados empresariales de otra nacionalidad diferente a la estadounidense, pero que coticen en la bolsa de Nueva York, por ejemplo, tienen que acatar las directrices de la Secretaría de Estado norteamericana, que es el equivalente a los ministerios de Asuntos Exteriores en la Unión Europea. Con lo cual es muy relevante. ¿Por qué? Porque si estamos cotizados en una bolsa como la bolsa de Nueva York, seamos España, seamos Francia, Italia, Alemania, Bélgica, estamos expuestos también al cumplimiento de esas directrices, porque de lo contrario podemos vernos envueltos también en sanciones, tanto a nivel Estado soberano como a nivel de actores no estatales. ¿Y por qué no utilizan simplemente el euro, por ejemplo, para hacer comercio? Si Estados Unidos dice mi dólar no se utiliza, ¿por qué no simplemente utilizan el euro o qué son las otras monedas que se podrían utilizar y por qué no funciona esto? Porque Estados Unidos está interesado precisamente en que el dólar estadounidense siga siendo la divisa del comercio mundial. Hemos dicho que es el emperador. Es verdad que concretamente desde ya se empezó a percibir durante el primer mandato de la administración Trump. En este segundo mandato, quizá en el primer año, en el año 2025, se ha percibido más como, sin lugar a dudas, sigue siendo la principal divisa a nivel internacional, pero como ha ido cediendo terreno en detrimento de otras divisas, pues como el yen japonés, pero sobre todo el euro, y luego también tenemos siempre el caso de la República Popular China, que es el único país del mundo con 3 divisas oficiales, perfectamente entregables. En el caso del dólar de Hong Kong, Perfectamente entregable, ¿qué significa? entregable quiere decir que tú puedes realizar transacciones en esa divisa fuera de tus fronteras. Es decir, eso lo puedes hacer con el dólar de Hong Kong y con el yuan chino si posees una capacidad financiera tanto desde el país que emite la transacción como en territorio chino. Y cuando digo territorio chino me refiero a la región autónoma de Hong Kong. Es una región especial autónoma que, como sabemos, hasta el año 1997 estuvo bajo el paraguas colonial del Reino Unido y que en dicho año pasa a ceder su soberanía a la República Popular China. Pero es verdad que China le ha concedido un beneplácito temporal de 50 años adicionales para que siga manteniendo esta condición de región especial autónoma, como también la posee Macao. La otra divisa es la pataca de Macao, pero realmente la única entregable, es decir, si decidimos hacer una transferencia financiera, es decir, un pago desde España a China, podemos hacerlo en dólar de Hong Kong. Pero también existen lo que se denomina NDFs, Non-Deliverable Forwards, o en el caso del yuan chino,
se crea una divisa ficticia que se llama el yuan offshore, que es el yuan de Hong Kong. Es una divisa offshore, realmente no existe, pero que equipara el valor y la cotización de forma idéntica entre el yuan chino, el acrónimo CNY, con CNH, lo cual a través de Hong Kong permitiría luego realizar esa transacción que hemos recibido desde Europa, desde América, en yuanes offshore, en yuanes onshore, que es el yuan chino, el renminbi, que traducido significa renminbi, la moneda, la divisa del pueblo. ¿Y cómo es que no se puede pagar directamente con esta divisa? Porque subyacen distintos motivos. En primer lugar, China no posee un mercado de capitales totalmente abierto al resto de inversores internacionales. Es verdad que empresas extranjeras pueden establecerse en China, especialmente en lo que se denominan áreas de libre comercio, free trade zones, donde gozan, además de ventajas competitivas, ventajas fiscales para establecerse en este territorio. Pero a día de hoy el mercado de capitales chino está cerrado y esta es una de las condiciones fundamentales para que el yuan chino, el renminbi, no sea totalmente entregable a día de hoy. Lo tiene Cada fácil. capital cerrado significa que yo como extranjero no puedo invertir en China. ¿O qué significa exactamente? No, el mercado de capitales quiere decir que tú no puedes operar libremente en la bolsa de Shanghai. Pero ¿por qué puedo comprar acciones de Alibaba o de... Sí, las puedes comprar en el mercado internacional, pero realizar, por ejemplo, también operaciones, no aparte de realizar transacciones como individuo, como una persona física, sino también para las personas jurídicas realizar inversiones o realizar operaciones de M&A, de fusiones y adquisiciones en territorio de China continental. Esto sí que se puede hacer perfectamente en Hong Kong, pero en la China continental sigue habiendo restricciones. Esto es un aspecto que China es perfectamente consciente de ello. Perfectamente, mañana si decidiera abrir su mercado de capitales en pocos días, semanas, el yuan chino sería perfectamente convertible. Porque a día de hoy probablemente tampoco le haya interesado demasiado a China abrir su mercado de capitales, pero más que eso, hacer perfectamente entregable su divisa. En el momento que tu divisa es perfectamente entregable, quiere decir que tu banco central, en este caso el Banco Popular de China, que es el Banco Central chino, pierde o cede parte de su soberanía para que sea el mercado el que determine el valor del yuan chino frente a otras divisas. Sabemos que las divisas cotizan por pares, es decir, el euro contra el dólar, el euro contra el yen japonés, el euro contra el yuan chino. ¿De acuerdo? Con lo cual, del otro modo, siempre estamos bajo el paraguas de una institución oficial, como es el Banco Popular Chino, que se encarga de intervenir parcialmente a través de la devaluación o revaluación del yuan chino, mientras que en el mercado ya nos olvidamos de estos dos conceptos y entraría en vigor el apetito de compradores y vendedores por el yuan chino. Por tanto, son las leyes de la oferta y de la demanda las que van a determinar el precio del compra y el precio de venta del yuan chino. Por tanto, el poder del Estado es totalmente residual. Pero por lo que yo he entendido, que Estados Unidos también tiene un poco esta capacidad de, a lo mejor no de forma tan directa, pero también de evaluar o de evaluar su divisa a través de la Fed. Claro, eso, El El interest rate. pero Sí. eso es un tipo no es un tipo de manipulación propiamente dicho. ¿Por qué? Porque eso son herramientas de política monetaria y tú, cuando gozas de la autonomía, pues en este caso la Fed, que es el equivalente a nuestro Banco Central Europeo, puede determinar una política monetaria expansiva o contractiva. La política monetaria expansiva consiste en reducir tipos de interés para reactivar la economía en el caso que se haya enfriado. Pero fundamentalmente la política monetaria, sea expansiva o sea contractiva o restrictiva, depende fundamentalmente de tipos de interés para controlar la inflación. Tanto la Reserva Federal, la Fed estadounidense, como el Banco Central Europeo comparten una premisa, que es la de mantener
la inflación controlada en límites alrededor del 2%. Exactamente el 2%, pero bueno, en ninguno de los dos bloques económicos estamos en el 2%. En la Unión Europea ligeramente por encima del 2% y en Estados Unidos ligeramente peor, incluso al nivel a la tasa de inflación que tenemos en la Unión Europea. Por tanto, cuando la tasa de inflación está controlada, los bancos centrales tienen margen para utilizar esta política monetaria para impulsar, es decir, para calentar o para enfriar su economía. Ahora mismo el Banco Central Europeo ha mantenido tipos de interés en el 2%. Es un tipo de interés en el que el Banco Central Europeo está cómodo. No creo que volvamos a los tipos de interés negativos que vimos en el año 2019. Fue una situación anormal tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, porque es verdad que otros países como Japón, lo lleva como desde Suiza, muchos años. están más acostumbrados. Es verdad que son países desde el punto de vista social mucho más disciplinados y que estos estados estuvieran acostumbrados a sus depositantes pagar por el dinero que depositaban en los bancos. Aquí era algo totalmente incomprensible. Para los españoles resultaba algo llamativo que por depositar tu dinero en una cuenta bancaria, no solo no percibías una remuneración, sino que tenías que hacer frente a una comisión adicional por mantener esos fondos. Con lo cual es una idiosincrasia no solo comercial, económica, sino también incluso con un impacto social. Hay un tema que queríamos ver también, que es la deuda de Estados Unidos y su capacidad de imprimir siempre más dinero. Básicamente, ¿la paga cuando imprime más dinero o qué pasa detrás? Y también, porque nadie pide su deuda, o sea, es decir, los acreedores de la deuda de Estados Unidos, ¿por qué nadie dice, oye, dame mi dinero? En primer lugar, lo habéis comentado, es la propia Fed la que se encarga de controlar la masa monetaria en circulación. Es un parámetro que se denomina M3 y claro, la Fed tampoco puede imprimir de forma descontrolada. Porque brevemente qué es la Fed y qué poder tiene. Sí, la Fed es el equivalente a nuestro Banco Central Europeo, es decir, es el Banco Central de Estados Unidos. Está compuesto por 13 bancos centrales de Estados Unidos, por los propios gobernadores de estos estados federales que forman parte de la Junta de Gobierno. Actualmente es Jerome Powell, el gobernador de la Reserva Federal, que no nos olvidemos que fue propuesto por la administración Trump para ser el gobernador. Y es un gobernador que desde luego se ha caracterizado por ser independiente. Lo que se busca por parte de las autoridades, y más que por las autoridades, por parte de los inversores, es que se busque esa independencia entre el propio Banco Central y el gobierno. Es un aspecto fundamental. Y lo hemos visto en Jay Powell. Ha sido un profesional hasta los últimos días, porque en el que esté en su cargo en mayo del 2026, donde se producirá el reemplazo, que por cierto ya hay un candidato que tiene el beneplácito de la administración Trump, que es Kevin Warsh, que tiene experiencia también dentro de estas reservas federales estatales. Y Jay Powell no ha sucumbido a las presiones ya no de la administración Trump, sino del propio presidente para bajar tipos de interés. Ha sido consecuente con su política monetaria y hasta que no ha considerado que la inflación estaba controlada en determinada medida, no ha bajado tipos de interés. Ahora mismo Estados Unidos tiene los tipos de interés entre el 3,5 y el 3,75. Igual que el Banco Central Europeo establece los tipos en un porcentaje fijo, la Reserva Federal otorga un rango. En este caso estamos en el rango 3,5-3,75. ¿Queda más margen de maniobra para la Reserva Federal en el año 2026 para bajar tipos? Sí. Y probablemente se producirá probablemente no bajo el mandato de Powell,
sino que será ya bajo el mandato del nuevo gobernador y se producirán probablemente bajadas de tipos de interés también muy interesantes para no solo para Estados Unidos a la hora también de renegociar esta deuda que tiene y que si imprimimos demasiado dólar estadounidense provocamos también inflación, con lo cual existe pues, la virtud está en el término medio. Hay que saber equilibrar el dinero que se imprime para tampoco inundar el mercado de liquidez en exceso, porque lo que provoca es que haya una mayor inflación, subida de precios y, consecuentemente, no vas a tener margen de seguir aplicando una política monetaria expansiva, sino más bien todo lo contrario y tendrá que ser contractiva de subida de tipos de interés para controlar la inflación. Porque si bien el Banco Central Europeo tiene el único mandato de mantener la inflación controlada en ese nivel máximo del 2%, la Reserva Federal tiene más mandatos. Aparte de mantener la inflación en niveles del 2%, tiene el mandato de contribuir al crecimiento económico sostenible a través fundamentalmente de las cifras también de empleo. Las cifras de empleo mensuales en Estados Unidos se esperan como agua de mayo por parte de los inversores para seguir confiando o no en la economía estadounidense. Con lo cual, el hecho de ser la principal economía del mundo tiene muchas ventajas, pero también tiene distintos puntos de vista desde el punto de una supervisión mayor por parte de todos los organismos supranacionales, pero también por parte de los inversores. Sí, explicabas precisamente sobre el tema de la deuda, qué significa tener esta deuda tan grande y por qué Claro, si vemos cuáles son los países más endeudados del mundo, resulta sorprendente que veamos que son prácticamente los países más desarrollados a nivel mundial, liderados por Japón y por Estados Unidos. En cuanto a este tema de la deuda, se analiza respecto a la ratio que supone respecto al Producto Interior Bruto. Sí. Y si lo vemos en ambos países, por encima del 100%. Es decir, su deuda pública es superior al Producto Interior Bruto de ambos estados. Y estamos hablando de la primera economía mundial y estamos hablando también de la tercera economía mundial. Con los datos de cierre del año 2025 y sobre todo por una depreciación del yen japonés, va a ser superada por India. ¿De acuerdo? Con lo cual vemos, como siempre, hay factores exógenos que también afectan a una economía tan netamente exportadora como es la economía japonesa. Es un país que tiene mucha dependencia desde el punto de vista de productos alimenticios, agroalimentarios, pero también de materias primas del exterior, pero a su vez lo compensa con un dinamismo, una actividad exportadora inigualable a nivel mundial. Es una economía muy enfocada a la exportación y sobre todo al desarrollo de nuevos mercados. Entonces, resulta llamativo que ambos países presenten los mayores índices de deuda pública. Preocupante más en Japón que en Estados Unidos, porque como bien has dicho, Fritz, Estados Unidos tiene la potestad de generar mayor masa monetaria en circulación para conseguir su autofinanciación con el riesgo de generar más inflación. Pero una cosa que a mí no me ha quedado claro en este sistema o juego es que si hay más inflación, el dólar básicamente vale menos. En este caso también te evalúas. ¿Vale? ¿En qué sentido? Es decir, porque recordemos que aquí tenemos que hablar de apreciación-depreciación, Sí, en lugar de revaluación-devaluación, porque ahí son autoridades, instituciones, las que se encargan de manipular ese tipo de cambio a través de la devaluación o revaluación, mientras que el dólar estadounidense es el mercado, las leyes de la oferta y la demanda por comprar y por vender dólares. Con lo cual, la deuda pública, ¿quién no confía en Estados Unidos? Prácticamente sus enemigos aférrimos. Es decir, la República Islámica de Irán, Corea del Norte, Cuba. Rusia a lo mejor. Con Rusia hay un doble juego. Mm. Un doble juego interesante que también podemos comentar ahora después. Pero Rusia quedaría en un segundo plan. Pero actualmente estos serían los que Estados Unidos actualmente considera
para ellos el eje del mal y de algún modo también para todo el mundo, para todo el ordenamiento económico liberal del que formamos parte también la Unión Europea. Entonces, cuando sale Estados Unidos a endeudarse, hay apetito por conceder endeudamiento a Estados Unidos o refinanciar la deuda ya vigente. Sin embargo, hay otros estados que acuden a los mercados internacionales y les cuesta conseguir refinanciar su deuda y conseguir nueva financiación. Y Eso no ocurre con Estados Unidos, porque además la financiación es a tipos de interés mucho menores de los que conseguiría Argentina, por ejemplo, si tuviera que salir de nuevo a renegociar su deuda, donde los tipos de interés no tendrían nada que ver con el tipo de financiación concedida a Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de la credibilidad de la primera potencia económica, de una superpotencia política, militar y económica sin parangón a nivel mundial. Es el hegemón mundial, sin lugar a dudas, si bien es verdad que el contrapeso de China cada vez es mayor y es la única superpotencia capaz de hacer frente al dominio económico estadounidense en la actualidad. ¿Y quién es el acreedor de la deuda de Estados Unidos? Pues nos encontraríamos con muchas sorpresas, porque hay desde bancos multilaterales, es decir, los bancos multilaterales son organismos financieros supranacionales que tienen un carácter regional. Pues, por ejemplo, en Latinoamérica el Banco Interamericano de Desarrollo, en África el Banco Africano de Desarrollo, el Banco para la Reconstrucción Europea, en sus siglas en inglés ERBD. Con lo cual, es decir, estamos hablando de estos organismos multilaterales, pero también la propia banca está interesada en, si quisiera Estados Unidos, en entrar en esas inversiones de financiación a Estados Unidos. Con lo cual el apetito es relevante. Cuando Estados Unidos está interesado en endeudarse, le sobran. La propia población americana también, ¿no? La propia frente a su propio estado. Eso tiene también una espada de doble filo, porque vemos que también dentro de Estados Unidos existen distintos estados con una capacidad económica diferente a otros. Y pongo un claro ejemplo, o dos ejemplos mejor, para que lo entendamos. California. Hablamos de el estado con mayor representación política en el Congreso de Estados Unidos, 55 miembros, y estamos hablando que si California fuera un estado independiente de Estados Unidos, sería la quinta potencia económica a nivel mundial. Pero es que Texas estaría entre las 10 primeras naciones del mundo a nivel de Producto Interior Bruto. California, claramente, Silicon Valley, toda la actividad de microchips, semiconductores, las empresas tecnológicas más importantes a nivel mundial. Hemos visto cómo Nvidia ha llegado a superar la cotización bursátil de 5 trillones de dólares, algo inigualable. Actualmente en enero estamos hablando de 4,5 trillones, más que el Producto Interior Bruto del 80% de los países a nivel mundial. Y estamos hablando de un actor no estatal. Si viéramos las 50 primeras empresas a nivel mundial por capitalización bursátil, vemos que el 80% son estadounidenses, lideradas por Nvidia, seguida por Alphabet, que es la matriz de Google, seguida de Amazon y seguida también de Apple. Y la primera compañía no estadounidense la encontramos ya con una empresa de Taiwán, que es una empresa de semiconductores, que está entre los 10 primeros. Pero es más, si hiciéramos esa extrapolación al resto de países, la Unión Europea solo tiene 3 empresas entre las 50 mayores compañías por capitalización bursátil en enero de 2026. Y si ¿por qué no abre entonces China su mercado? Hay varias instituciones chinas dentro de estas 50. Ok. Tenemos la primera empresa china, sobre todo hablamos del sector financiero. El sector financiero chino
Si hablamos a nivel bancario, el principal banco a nivel de capitalización bursátil es JP Morgan de Estados Unidos, pero luego los tres siguientes son estadounidenses. Perdón, son chinos. Son ICBC, Industrial and Construction Bank of China, Agriculture Bank of China and China Construction Bank. Son tres bancos que entran dentro de lo que se clasifica State-Owned Enterprises en China. Es decir, de algún modo son bancos participados por el Estado. Si bien es verdad que luego su actividad a la hora de decidir dónde invierten, qué activos gestionan, son absolutamente independientes. Con lo cual vemos cómo estos bancos chinos tienen cada vez mayor presencia a nivel internacional, e incluso si no habláramos de capitalización bursátil, sino volumen de activos o volumen de depósitos, estos bancos superarían incluso a JP Morgan como los principales bancos a nivel mundial. Depende, por tanto, de qué parámetro estemos utilizando para dicha medición. Si es capitalización bursátil, volumen de activos, volumen de depósitos con los que cuenta. Nos encontramos empresas coreanas como Samsung, entre estas 50 primeras. Nos encontramos con empresas japonesas, pero únicamente 3 de la Unión Europea y una británica. Por tanto, vemos cómo a nivel de actores no estatales, HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, el banco más grande de Europa, estaría en ese top 50 por capitalización bursátil. ¿Qué pasaría si Estados Unidos perdiese su credibilidad o su legitimidad como emperador del mundo, como has dicho antes? O si el rey del mundo, Estados Unidos, es el emperador, el dólar estadounidense. Vale. Emperador de dólar. Pero a esto te refieres, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si de repente mañana un 30% del mundo se despierta y dice: no confío en el dólar, o no me gusta esta capacidad de Estados Unidos de sancionarme cualquier día? Y eso nos ponemos a vender nuestros bonos, Eso es altísimamente improbable que ocurra, por distintas razones. El mundo, estamos en una situación que podríamos resumirlo fácilmente con la siguiente afirmación. Estados Unidos asusta, Europa puede dubitar, puede dudar, y China seduce. Estados Unidos asusta, ¿por qué? Hemos empezado el año con el asunto de Venezuela, hemos continuado con Groenlandia. Estamos hablando de llegarse a producir esa posible invasión por parte de Estados Unidos sobre Groenlandia, estaríamos realmente ante un nuevo cambio, ante un cambio de paradigma, no solo en las relaciones internacionales desde un punto de vista político, sino también a nivel económico. ¿Por qué? Porque estaríamos ante un hecho tremendamente relevante que resquebrajaría la unidad de la OTAN como una comunidad de países en pro de la defensa común, porque ambos, tanto Dinamarca como Estados Unidos, son miembros de la propia OTAN, con lo cual ese cambio de paradigma sí que sería una realidad. A día de hoy es muy difícil que pase esto que comentabas, Hugo, y que los inversores dejen de confiar en el dólar estadounidense, dejen de confiar en la economía estadounidense. ¿Por qué algo ocurre en Estados Unidos que es fundamental? Estados Unidos se rige por un sistema político de checks and balances. El presidente estadounidense tiene un poder inigualable a nivel mundial, pero tiene el contrapeso también del Congreso y del Senado. El 3 de noviembre de 2026 tenemos midterm elections. Estas elecciones son más importantes. Obviamente no son tan importantes como las elecciones presidenciales que se celebraron en noviembre de 2024, pero tienen un componente importante porque va a ser un test para la aceptación de la política llevada a cabo por la administración Trump, probablemente más a nivel doméstico que a nivel internacional. Porque desde luego a nivel internacional tiene un dinamismo porque está en varios frentes y en algunos de ellos con bastante éxito. Pero a nivel
doméstico, a nivel local, todo lo que está sucediendo en Minneapolis, en Minnesota, le puede pasar factura, y actualmente posee mayoría tanto en el Congreso como en el Senado. Perder la mayoría en el Congreso puede suponer que no todas sus iniciativas legislativas salgan a flote. Y eso restará poder a la administración en vigor. Y no nos olvidemos, un presidente de Estados Unidos puede repetir por 2 legislaturas, es decir, por un periodo de 8 años, no más. Por tanto, el resto del mundo sabe que en 2026, 2027, 2028, si no hay ningún tipo de impeachment, que es un proceso contra el propio presidente estadounidense, salga a flote, habrá administración Trump. Pero ya en las próximas elecciones presidenciales será otro candidato que perfectamente puede volver a ganar el Partido Republicano. Y a colación de lo que decíamos del dólar, siempre que hay un movimiento, hay un proceso electoral, generalmente el dólar se aprecia. Se aprecia más con victoria republicana que con victoria demócrata. Pero en ambos casos se aprecia. Únicamente ha habido 2 casos, bajo la administración Clinton y bajo la administración Bush hijo, cuando sucedió lo contrario y se depreció. Pero había otros factores también en un entorno de guerra contra el terrorismo bajo la administración Bush Jr. y cierta crisis económica bajo la administración Clinton. Con lo cual fueron otros aspectos los que condujeron a esta depreciación del dólar estadounidense frente a otras divisas. O sea, el dólar, en tu opinión, siempre va a Seguirá. seguirá Siendo, y como he mencionado anteriormente, ha perdido terreno frente a otras divisas en el año 2025 porque Rusia no ha dejado de vender a otros países. No habrá vendido a Alemania, no habrá vendido a Estados Unidos, pero recordemos, el principal productor de petróleo del mundo, a la hora de generar barriles, siempre hablamos de Venezuela, de Arabia Saudí, pero como productores como tal y de refinería son tanto Estados Unidos como Rusia. Es verdad que a nivel de reservas de petróleo a nivel mundial son Venezuela y Arabia Saudí. Sin embargo, el petróleo saudí es de una pureza mucho más elevada que permite realizar menos inversiones y con menor coste en el proceso de refinería. ¿De acuerdo? Pero en el caso de las exportaciones de crudo de Rusia, se han derivado a otros países. Se han derivado a China, se han derivado a India, no nos olvidemos que India es un aliado de Estados Unidos, también en Asia. Y sin embargo, ha comprado petróleo ruso. A colación del Tratado de Libre Comercio firmado entre la Unión Europea e India, Estados Unidos ha reaccionado rápidamente y ya están ratificando los últimos flecos de un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos e India. India será una economía de la que vamos a tener que hablar no solo a lo largo del 2026, sino en los próximos años, décadas y siglos. Porque a partir de ahora nos vamos a encontrar con que la demografía cada vez es más relevante en el ámbito político, social y económico. Por tanto, India ha superado oficialmente a China como el país más poblado y tener una población, sobre todo joven, capaz de generar, de contribuir al Producto Interior Bruto, va a acelerar la maquinaria económica india para consolidarse entre las 3 economías más importantes del mundo tras Estados Unidos y tras China. Ahí estás abriendo un cajón para hablar horas y horas más, pero creo que es un buen momento para nuestra pregunta de tradición que hacemos a todos los profesores o invitados, que es, si tú ahora mismo tuvieras 20 años, ¿qué 2 consejos te darías? A mí mismo. Sí, con todo lo que sabes. Siéntete libre de equivocarte, el primero. Es decir, muchos de vosotros cuando realizáis algún tipo de pregunta, de consejo, estáis en una edad que os tenéis que equivocar. Sobre todo porque solo te lo vas a reprochar a ti mismo. No se lo vas a reprochar ni a tus padres ni a tus familiares.
Sois muy jóvenes y es una edad donde vais a aprender más de los errores que de los aciertos. ¿Por qué? Porque vais a empezar a trabajar en una empresa donde tendréis unos jefes, líderes, como queramos denominarlo, probablemente con algunos con los que tengáis muy buena relación, pero otros también van a ser retadores y probablemente con los que no tengáis tan buena relación. Pero vais a aprender tanto de los buenos como de estos retadores. Y entonces, ante ese consejo, sin lugar a duda, es equivocaros. Equivocaros. Equivocaros a la hora de tomar decisiones. Empezar a trabajar en una empresa o en otra. Os vais a equivocar probablemente porque recién salido de la universidad no vas a encontrar probablemente el trabajo de tus sueños. Es muy difícil. Salvo que estuviéramos en Japón, que son los trabajadores más leales del mundo. Más del 50% de los trabajadores japoneses no cambian de trabajo en su vida. Buah. Empiezan a trabajar en una compañía y terminan. Ahí realmente es un poco una teoría de loco, ¿no? Pero yo, como de cocina, veo que si los japoneses, por ejemplo, su modo de aprendizaje en cocina es muy, muy lento. Es decir, si tú quieres empezar en un restaurante de sushi, probablemente hasta que hayas tocado pescado han pasado 20 años. Estás los primeros 5 años solo cocinando arroz, luego estás solo haciendo... Y así poco a poco. Y realmente a Esther se le va a salir mucho mejor el arroz. Pero en Asia tienen... Eso que estás comentando, el aspecto temporal, es fundamental en la cultura asiática. En Occidente siempre tenemos prisa. Tenemos prisa para triunfar, tenemos prisa para recuperarnos de nuestras enfermedades, tenemos prisa para tomar decisiones. Asia no tiene prisa. Pero no es algo únicamente de China y de Japón, sino en general de todos los países asiáticos. Por ejemplo, en los años 60, cuando Henry Kissinger, secretario de Estado de Nixon y consejero de Seguridad Nacional, mantiene una entrevista con Zhou Enlai y entonces le pregunta a Kissinger, probablemente uno de los politólogos con mayor conocimiento de la cultura china y fue realmente el detonante para que Estados Unidos prestara atención a China. Resultó llamativo que le hiciera una pregunta a Zhou Enlai como primer ministro de Mao Zedong y le preguntó acerca de qué le parecía las repercusiones en el mundo actual, allá por en la década de los años 60 del siglo pasado, sobre la Revolución Francesa. Y Zhou Enlai le contesta que era todavía demasiado pronto para contestar y analizar esas repercusiones e implicaciones. Eso nos demuestra cuán importante es el tiempo para ellos. Y esa misma paciencia temporal que tiene Asia, pero que sobre todo tiene China, China no tiene ninguna prisa por dominar el mundo. Pero China ahora mismo quiere seguir manteniendo su área de influencia, ejerciendo su área de influencia en Asia-Pacífico. Lo demás llegará en las próximas décadas o en los próximos siglos. ¿Y cómo darías, entonces, tú podrías dar este consejo a un chino también? ¿O a una persona de Asia? Más bien, más bien sería lo contrario. Serían ellos los que nos lo darían a nosotros. A mí me lo dieron cuando estuve viviendo en el año 2016. Estuve viviendo en Shanghai por un intercambio profesional y realmente me supuso de algún modo un cambio de mentalidad en mi persona y sobre todo a la hora de entender la filosofía y la cultura china, donde la civilización es fundamental conocer. Es importante conocer el Hanyular, el chino mandarín, la lengua china, pero para triunfar en el mercado chino es todavía, si cabe, más importante el aspecto civilizacional de la cultura china. Pero también existe mucho estigma alrededor del error, ¿no? De el hacer malas cosas, el no triunfar laboralmente o el divorciarse, por ejemplo. En Europa está más aceptado eso. Entonces no entiendo muy bien. Eso sin duda, porque en China convive un sistema en lo político, socialismo con características chinas, que tiene poco que ver con el socialismo
con el socialismo marxismo imperante en la Unión Soviética en el siglo XX y que lo combinan perfectamente con un sistema más capitalista en lo económico. Es el único país del mundo que está conjugando y conjuga con éxito estos dos aspectos que en principio son absolutamente incompatibles. Y sin embargo, su economía a nivel global es un éxito. ¿De acuerdo? Y que algunos países, como Vietnam, intentan acercarse o replicar el modelo de crecimiento chino basado en las exportaciones y confiando en empresas locales para contribuir a esa balanza comercial superavitaria del país. ¿Y el segundo consejo? Y el segundo consejo, ser nosotros mismos, auténticos. Cada uno tenemos, por definición genética, una forma de comportarnos, una forma de hablar, una forma de gesticular. Nuestro lenguaje corporal muchas veces nos va a delatar si estamos nerviosos, si somos autosuficientes, con lo cual ser uno mismo siempre te va a ayudar a tener éxito en lo personal, pero sobre todo también en lo profesional, porque desde luego vamos hacia un mundo donde la autenticidad tiene que ser un valor destacable y sobre todo un valor que nos permita diferenciarnos de los demás, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Me encanta ese. Sí. Muy bueno. No te quitamos más tiempo. Chema, muchas gracias. Encantado de haber participado, de haber estado aquí con vosotros en esta entrevista. Esperemos que hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuento Muchas con ello. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos escuchado hasta el final. Si te ha gustado esta conversación, tenemos diferentes episodios en nuestras redes sociales. Somos Carmen, Fritz y Hugo. Y desde Hablar Claro estamos comprometidos por mejorar cada día la calidad de nuestro trabajo, por lo que vuestro apoyo y sugerencias valen mucho para nosotros. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.